bienvenidos a Pensamientos con Yahweh en Our Journey. Este video es la traducción de Thought with Yahweh, en el cual Yahweh le pasó a darme una revelación el 21 de diciembre del 2025 y primeramente la compartí en inglés porque ese fue el idioma en que Yahweh me permitió tener esa revelación y darme cuenta de todo el mensaje que él me quería dar por una pregunta que parecía sencilla, mas no lo es. Y hoy lo vengo a compartir en el español. Estén pendientes porque lo voy a seguir compartiendo en distintos idiomas, los cuales Yahweh ponga en mi corazón, porque el mensaje Yahweh quiere que llegue a varias personas. Así que luego de esta introducción vamos al mensaje. Es un mensaje vuelamente, a mí me la voló y me lo sigue volando porque cada vez que sigo escribiendo y lo vuelvo a traducir, Yahweh me sigue dando más. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? Pues tuve una conversación con Yahweh, intentando encontrar mi ropa para darme un baño, pero mientras lo buscaba, intentaba hacernos ruido porque había alguien durmiendo. Me sentía en misión imposible. Mientras estaba como Ethan Hunt, le pregunté a Yahweh, ¿cómo es que tus ángeles no hacen ruido mientras nos protegen? Le hice esa pregunta porque estoy 100% segura de que Yahweh y los ángeles me veían haciendo el ridículo para no hacer ruido. Yahweh en su infinita misericordia me contestó diciendo, ellos son espíritus. Al contestar me vino una imagen a la mente de cómo un ángel de Yahweh traspasaba el bureau que estaba a mi lado. Me hizo clic y dije, obvio. Es obvio para mí porque estamos aprendiendo sobre ese tema en donde me congrego. Entonces me tomé el atrevimiento y le hice otra pregunta. ¿Por qué los demonios que reprenden el nombre de Yahshua hacen tanto ruido? Y Yahweh me contestó, porque son espíritus y son ruidosos. Y yo ok, duh. Y ahí entendí lo que Yahweh me quería decir. La revelación que Yahweh dio aquí es que los demonios aman hacer ruido porque quieren que nos demos cuenta que están en el lugar y así tenerles miedo. Así que las personas que aman la atención están caminando como demonios. De hecho, es un espíritu malo caminando en la calle. Cuando entendí eso, yo salí del cuarto corriendo a donde mi mamá a decir sería que... Conclusión número 1. Hay varias conclusiones de las cuales iba haciendo mientras Yahweh me seguía dando. Una persona que ama ser vista está actuando como un demonio, no como un ángel de Yahweh. El facto que Yahweh está hablando aquí es que no podemos ser orgullosos, porque si somos orgullosos estamos caminando como demonios y no como ángeles de Yahweh. Primera de Corintios 5:6. No está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Ahora entiendo la importancia de ser humilde. Por eso debe ser Yahshua nuestro ejemplo. Ser humilde nos marca como ángeles de Yahweh. La palabra nos dice que debemos ser mansos y humildes como Él, en Mateo 11:19. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Esto es de suma importancia para mí porque en un sueño Yahweh me habló diciéndome que estaba siendo egoísta, arrogante, prepotente y vanidoso. Y eso no le estaba gustando de ninguna manera. Él me dio la oportunidad de cambiar, así que trabajamos en ello y peleamos contra esos espíritus y hemos vencido. Volviendo al mensaje, lo que estamos aprendiendo aquí es que el orgullo, la arrogancia, la prepotencia y la vanidad no son solamente sentimientos o la personalidad de alguien o un trauma, sino que un espíritu maligno que toma posesión de la persona y la hace actuar de esa manera. Lucas 8:26 al 39. Después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando él llegó a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Yahshua, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y dijo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Y es que Yahshua le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Yahshua le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Le rogaban a Yahshua que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pasían en el monte, los demonios les rogaban a Yahshua que los dejara entrar en ellos, y él les dio permiso.
Una vez fuera del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Yeshua, se encontraron con el hombre de quien habían salido los demonios. Estaba sentado a los pies de Yeshua, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasaneos le rogó a Yeshua que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Yeshua entró en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Yeshua los despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta ahí todo lo que Elohim ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Yeshua había hecho con él. Pero si caminamos en humildad, en amabilidad, en gentileza, con los frutos de Ruá, estás caminando como un ángel de Yeshua. Es aquí que Él nos impartió la autoridad para reprender los malos espíritus de nuestro propio ser, de otra persona y hasta de algún lugar, porque estás caminando como un ángel de Elohim. Ser un hijo de Elohim es ser un ángel de Elohim. Juan 17:16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si eres un ángel bueno para aclarar, eres de Yahweh. La victoria es de nosotros, hermanos. Con lo que hemos aprendido, entendemos el énfasis en los frutos de Ruá. Son los frutos de Ruá, no de tu Ruá, porque Ruá HaKodesh es el Ruá de Yahweh. Así que si estás caminando en los frutos, estás caminando como un ángel de Yahweh, porque tienes su Ruá y eso hace que tengas un buen Ruá morando dentro de ti. Pero si tienes un espíritu carnal, que eso lo habla Gálatas capítulo 5, versos 16 al 26, le das libre voluntad a tu cuerpo a hacer todo lo que le venga en gana. Estás caminando como un hijo del enemigo. Ahora vamos a entender por qué las tinieblas y la luz no se llevan. Son como el aceite y el agua, no mezclan. Ahora sabemos cómo debemos ser y cómo debemos actuar. Por esta razón y muchas otras más, es importante decidir qué hijo de qué padre queremos ser. ¿Un hijo del enemigo o un hijo de Yahweh? Yo escojo ser hija de Yahweh, así que debo ser humilde, amable, tener los frutos de Ruá y los dones de Ruá también. Porque si no tienes los dones de Ruá, no tienes discernimiento, y sin discernimiento no puedes descifrar quién es quién, y si no puedes descifrar quién es quién, no podrás discernir qué ángel de qué padre provino. Al no saber de qué padre proviene ese ángel, entonces no sabes con quién en realidad estás hablando. Por eso, los buenos y malos amigos, las buenas y malas relaciones, los buenos y malos consejos. Necesitamos tener el nivel de discernimiento en high, de seguro. Porque podemos estar hablando con una persona de carne y hueso como tú y como yo, pero en realidad le estamos hablando con un espíritu malo o viceversa con un espíritu bueno. Tenemos que tener cuidado con quién hablamos, porque los malos espíritus no son únicamente los que no puedes ver y que son ruidosos, sino que también son los que te dicen: soy tu amigo, soy tu pareja, estoy aquí para ti. Esto va a otro nivel. Ahora entiende por qué no somos para todos. Para eso el proceso. Mientras más procesados somos, más madurez obtenemos, más crecimiento obtenemos y las cosas del mundo. Cuando decimos ser hijos de Elohim, no somos para todos, porque pueden venir buenos espíritus hacia nosotros, pero también van a venir los malos, y necesitamos discernir para saber con qué intenciones vienen a nuestra vida. Necesitamos tener cuidado de a quienes le abrimos la puerta y dejamos entrar, porque si lo dejamos entrar a nuestra casa, sea el hogar en el que vivimos, como nuestro cuerpo, los estamos dejando quedarse. En la escritura encontramos la historia de Dina, la hija de Jacob, Israel. Ella fue abusada por el príncipe Siquem y sus almas se hicieron una solamente por haber tenido la intimidad que tuvieron, a pesar de la manera que fue. Esto es súper profundo y siempre lo supe. Con esta revelación de Yahweh está a otro nivel. Si vamos al Nuevo Pacto, encontramos las citas de 2 de Corintios, capítulo 6, versos del 14 al 15. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues, ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Mashiach con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo?
Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Huyendo de la inmoralidad sexual, cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual pega contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo de Ruach HaKodesh, que está en ustedes y que recibieron de parte de Elohim, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Elohim en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Elohim. Estas citas explican lo que sucedió con Dina y con Siquem. Si le das el permiso a alguien como amigo o como algo más y tiene un espíritu malo, ese espíritu malo se va a encargar de afectarte a través de la depresión, haciéndote invitaciones e insistiendo de que le des libertad a los deseos de tu carne. Será una pelea espiritual. Usará tentaciones e intentará que se enfríe tu relación con Yahweh, haciéndola una relación tibia o hasta nula. Para explicar esto aún mejor, Yahweh me dio una visión con la que vi una preadolescente en mi cama scrolleando en su celular. La forma en la que estaba sentada era dándole la espalda a su amiga. Y hago énfasis en que era una amiga. Y ya mismo le explico por qué. La amiga estaba ahí, lo más chilling, y de la nada ya no estaba a su lado. Donde estaba la amiga ahora había una sombra y empezó a crecer hasta que ocupó todo el espacio donde estaba la preadolescente y la rodeaba por completo, mientras ella seguía en su celular. Cuando escribía la visión le pregunté a Yahweh, ¿por qué preadolescentes? Porque pensaba que podía tener un mensaje, y lo tiene. Yahweh no es un Elohim random, es intencional. Y pudo haber puesto adultos, ancianos o alguien en sus 20, pero escogió 2 preadolescentes y niñas, no niños. Porque la misma escena que vi fue algo que vivía a esa misma edad, que empezó con mi mejor amiga en esa época y continuó a través de su celular. Me permitió ver cómo le di cabida al enemigo a través de mi ex mejor amiga. La sombra, el espíritu malo que había en ella, se quedó, aunque ella se hubiera ido, y creció la sombra porque le abrí más puertas a los demonios a través del celular. Cosas que no me percataba, cosas que no me daba cuenta porque no tenía el mismo nivel de madurez, el mismo nivel espiritual, y la relación que yo tenía con Yahweh no es la misma que tengo ahora. Entonces era algo que no me daba cuenta. Sí sabía del mundo espiritual, pero no el aumento, la capacidad de lo que llega. Y aún así todavía me falta conocimiento. Tendré el conocimiento que Yahweh me dé. Ok, luego de esto, volvamos a la revelación con Dina y Siquem. Como dije, ella fue abusada, no fue su decisión intimar con Siquem. Sabiendo esto, tenemos que tener cuidado a quién aceptamos como pareja. Esto nos explica a nosotros como creyentes el por qué debemos tomar en serio la castidad y la pureza. Proverbios 4:23. Cuida tu corazón más que otra cosa, porque él es la fuente de la vida. Digo como creyente porque se supone que como creyente concordemos en esto, pero también como no creyente hay que cuidar nuestra intimidad, porque el ser creyente o el no ser creyente, eso no te escatima o te hace menos probable de lo que le pasó a Dina también no suceda, seas creyente o no, porque al fin y al cabo todos tenemos alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué a las personas que le abrimos nuestro corazón permitimos que entren visitantes con ellos, que no solamente vienen de visita, sino que quieren quedarse? Y nosotros no queremos esa clase de visitantes. Así que cuando el alma de Dina y de Siquem se hicieron una por la intimidad que tuvieron, se hicieron uno, como Adán dice en Génesis 2:23. Entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Adán y Eva se hicieron uno, como Yahweh lo es en el Hijo, Yahshua, un Ejad. De la misma manera que nosotros somos uno con Yahshua, el cuerpo de Mashiach, y Mashiach la cabeza del cuerpo. O nosotros como la novia y él como el novio. Somos muchos en la fe los que componemos el cuerpo de Mashiach, pero al Mashiach ser la cabeza, él nos hace uno. De este modo debemos tener cuidado con quienes hablamos y con lo que vemos en nuestros celulares.
a través de la tecnología. Esta herramienta la utilizan los espíritus para conectar contigo y hacerse uno contigo y en ti. Tenemos ojos, los cuales son la lámpara del cuerpo, como lo dice la Escritura, y a través de tu vista pueden conectar con tu corazón. De esta forma, puedes empezar un yugo desigual, porque estás permitiendo que un espíritu malo more en ti. Pero si tienes un buen espíritu morando dentro de ti, como hombre o mujer temerosos de Yahweh, vamos a tener su shalom, su madurez y un glow up espiritual, físico y emocionalmente, porque tienes la luz de Yahweh y eres uno con él, como una pareja. Siquem fue egoísta porque solamente gustó de Dina y los impulsos de que su cuerpo sintió lo llevaron a tomarla sin consentimiento. Luego del acto que cometió, se arrepintió y ahora lo quería hacer de la manera correcta, porque sus almas se hicieron una y se enamoró de ella. Qué extraña forma de proponerse. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Siquem cambió drásticamente? Porque sus almas se convirtieron en una. Es como una fusión. La alma buena de Dina fue corrompida por la alma mala de Siquem, las cuales se mezclaron. Por eso es que después él quería enmendarse y hacerlo bien, pero ahora Dina tenía una pelea interior entre el bien y el mal por todo lo acontecido. Ellos se casaron, mas no tuvieron hijos, ya que Siquem murió antes de que Dina pudiera haber quedado embarazada. Esto sucedió así porque si tenían hijos iban a ser una generación que pelearía por hacer el bien, pero terminaría siempre haciendo el mal, como sus padres. Yeshua viene de la generación de los hijos de Israel, de Jacob, en especial de Judá, aunque viene desde antes por la generación de Set, que tenía un buen espíritu como Noé, Sem, Jacob, Oz, etc., hasta nuestros días. Esa es la generación que él está buscando en nosotros. Siquem fue como Saúl cuando era atormentado por el espíritu malo que Elohim le envió. Y cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo huía y Saúl estaba tranquilo. Volvió a la normalidad. Cuando Siquem cometió el burro acto de tomar a Dina sin estar casados, él estaba siendo poseído porque la misión del enemigo es destruir el plan de Yahweh, el diseño de Yahweh. Planeó y utilizó a Siquem en contra de Dina porque ella era la única hija de Jacob, y de él es que viene el pueblo de Israel. Para ser parte del pueblo de Israel, el cual está compuesto por las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, tenía que ser varón, y Dina era mujer. Así que Hasatán la menospreció y quería que ella se sintiera igual. Pero en realidad ella era valorizada por Yahweh por ser parte de la promesa que él le hizo a Abraham. El enemigo quiso destruir esta familia a través de la deshonra de Dina porque sabía la unción que cargaban. Por las reglas de ese tiempo, ella sería tratada de la manera del pecado que había cometido. Por lo menos, este es mi comentario, no vivieron para la época de Moisés o hubieran sido apedreados. Hasatán amó que su plan de destrucción se había llevado a cabo. A través de su plan rompió el corazón de Dina, rompió el pacto en ella. Jeremías 31, 31, 33. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Adón. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Adón. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Palabra del Adón. Con él rompió el pacto en Eva cuando comió del fruto prohibido. De la misma manera que comenzó en Eva, continuó con Adán, y así como comenzó en Dina, continuó con Rubén y la concubina de Jacob. Cuando la serpiente le habló a Eva, la convenció de que no moriría físicamente, pero lo que no sabía es que se estaba muriendo lentamente al hablar con la serpiente hasta que murió de forma espiritual, y cuando terminaron sus días de vida en la tierra, también murió de forma física. Después fueron expulsados del Edén por comer del fruto prohibido y el resto de la historia la conocemos. La palabra nos explica que entre las tinieblas son como el vinagre y el aceite, pero las tinieblas y la luz son como el agua y el aceite. Pero la luz con la luz es agua pura, una agua que no está corrompida como la que Mashiach nos ofrece. En el mismo libro de Génesis vemos otra historia con estos mismos ejemplos y son las hijas de Lot y Lot.
Ellos vivían en Sodoma y el paganismo, como los espíritus malos que moraban allí, también tomaron control de las hijas de Lot y pusieron en marcha un plan maligno, como lo fue tener hijos de su propio padre. Tomemos un segundo para vomitar. Rubén es el primogénito, pero el favorito de Jacob era José, el primogénito de Raquel. Lo puedo ver como Lucifer y Yahshua. Lucifer tomó a la esposa de su padre, nosotros, y su padre mandó a Yahshua para ser la esposa de él nuevamente. Con todo lo que hemos aprendido, con toda esta información, puedo entender que la preferencia de Jacob no era algo humano, no era algo egoísta, sino que era que Yahweh le permitía a Jacob ver el espíritu que estaba dentro de su hijo. Y eso lo encontramos en Mateo 7, verso 20. Así que ustedes lo conocerán por sus frutos. Los frutos es igual a actos. Conclusión número 2. Debemos estar atentos de con quienes hablamos, a quienes aceptamos y a quienes rechazamos, porque podemos estar aceptando un ángel de Elohim, Hebreos 13:2. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero también podemos estar aceptando espíritus malos. Si rechaza a un ángel, está rechazando a Yahweh, porque él es su mensajero. Pero si rechaza un espíritu malo, lo estás haciendo completamente bien, porque estás rechazando lo que tienes que rechazar. Eso es justicia. Retomando el tema de Dina y Eva, el enemigo siempre va detrás de la mujer y la usa para sus planes. Porque, ¿quién es el protector? El hombre. ¿Quién es el proveedor? El hombre. ¿Quién es su corazón? Porque ella es su costilla faltante. Exacto, el hombre. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Porque Adán no le dio ejemplo a Eva. Adán fue hecho a la imagen de Yahweh. Él fue creado por las manos de Yahweh, no por su voz, como todo lo demás fue creado en sus respectivos días. Además fue formado por sus manos y era de él, pero no estaba haciendo su trabajo, y esa fue la oportunidad que usó el enemigo para hablarle a Eva, porque no le estaba protegiendo como debía. Adán no protegió a Eva como Mashiach protege a su novia. Por eso, cuando el enemigo le habló, fue convencida rápidamente, sin importar que era una mentira mezclada con verdad. El hombre no es tan solamente el protector, el proveedor o la cabeza del hogar. Es todo esto, pero también en lo espiritual, como la oración, el ayuno, el aprendizaje, teniendo los frutos y los dones de Ruá, etc. Mateo capítulo 6, verso 21 dice: Pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y el verso 33: Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El ruido es una gotera que está cayendo en este momento. Un hombre que puede proveer espiritualmente y material está proveyendo como Yahshua lo hace. Aquí no estamos atacando al hombre. Muy bien sé cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer. No es ningún feminismo tóxico ni nada por el estilo, sino que como hombres y como mujeres, nuestro rol sí es el humano, sí es el de la casa, sí es como esposo, sí es como esposa, pero va más allá, también en lo espiritual. Porque si espiritualmente eres débil, si espiritualmente no estás tomando el rol, el propósito, el llamado que Yahweh te dio, entonces descuidas el hogar. Porque una casa no se puede construir sin una base sólida. No se puede mantener sin pilares sólidos. Entonces, si no está lo espiritual y lo humano balanceadamente, los roles, me explico, entonces va a haber un desorden y va a ganar uno más que el otro. Y entonces no. Yahweh es un Elohim de orden, no de desorden. Y por eso es que pasó lo que pasó con Adán y Eva. Porque Adán descuidó lo espiritual. Adán descuidó el estar con ella. ¿Por qué el enemigo fue donde ella? Porque en ese momento estaban separados. O sea, también nos dice que no es bueno que una pareja esté separada. Debe estar juntos. Es como cuando veía el Génesis en muñequitos, que obviamente no creo que sea de esa manera, pero que ellos estaban jugando como al escondite y entonces así se separaron y vino la serpiente y le habló a ella. Pues
maybe no estaban jugando al escondite, pero algo pasó que los dos estaban separados en ese momento y fue el momento que él usó para darle a Eva. So, además de lo que entendimos de que el hombre tiene un rol muy fundamental, espiritual como humanamente, también vemos que las parejas no son para estar separadas sino juntas, porque vienen a ser una sola carne. Antes de finalizar, si necesitas algún consejo, alguna ayuda o herramienta, nos puedes contactar por Instagram en If You Need Help. La ayuda es totalmente gratis, es anónimo, solamente es una conversación entre tú, Yahweh y yo. Nadie se tiene que enterar ni después se va a postear en ningún post, así que para cualquier ayuda, consejo que necesites, contáctanos porque te queremos bien.